Mi saludo y agradecimiento a la SEC International por la invitación, y qué bueno que podamos tener esta plataforma para poder comunicarnos y compartir un poco sobre diferentes temas que abarcan el frente, por ejemplo, de la seguridad, el frente de la defensa nacional. En este caso vamos a hablar sobre las fake news y su impacto en la defensa nacional. Realmente, lo siguiente. Por favor, perdón. Sí, había un micro, creo que ahí. Ya lo deben haber cerrado. Gracias. Ok, entonces va a constar de seis secciones, de 6 niveles la presentación. Hablar un poco de la parte general sobre fake news, que realmente es un conocimiento general, pero vamos a resaltar algunos puntos. Y de pronto ya empezamos a entrar en el centro del tema, el por qué se dio y por qué continúa el 2021, qué busca, ¿no? Después las fake news y los buscadores. Esto es algo importante, no es menor, ¿no? A veces no le ponemos mayor enfoque del por qué y cómo y qué riesgos tenemos al interactuar con los buscadores sin tener los conceptos de ciberseguridad, de riesgos bastante claros, ¿no? Después las fake news y los casos de WannaCry y Cambridge Analytica, que realmente han marcado en todo lo que es la historia del cibercrimen y la historia de los riesgos cibernéticos un punto importante de análisis para la sociedad. Después tenemos el informe de Global Disinformation Order de la University of Oxford. Entonces, ahí vamos a ver la escala que ha tomado lo que le llaman la desinformación, o en otros frentes la fake news, respecto al enfoque global. Y por qué es necesario hoy día hacer estudios bajo ese alcance y llevar algunos mensajes hacia la sociedad, hacia los gobiernos, hacia las organizaciones, hacia la política inclusive. Después las fake news y la ciberseguridad, y ahí vamos a cerrar con unos comentarios muy consolidados, pero que muy alineados a lo que queremos comunicar hoy, ¿no? Entonces, empezamos con fake news, y básicamente acá 3 temas, ¿no? Las fake news o la desinformación, ¿qué cosa buscan? Primero, brindar información errónea que en la mayoría de casos se hace de manera intencionada. Ok, entonces acá claramente estamos hablando de una estrategia. ¿Por qué? Porque hay la intencionalidad. El efecto de desinformar y carecer de información también. O sea, realmente llevarlo a que tome una decisión sin la información completa, ¿no? Esto está muy bien trabajado inclusive en la sociedad española, pero tenemos temas muy discutidos últimamente también en Estados Unidos, y especialmente en nuestra región, con los distintos procesos electorales que han habido para cambios presidenciales, ¿no? Como ustedes lo han podido ver. De hecho, cuando empezamos a mirar este tema del uso de las redes sociales y de los buscadores, pues vemos el porqué en la cantidad de millones de usuarios activos que se tienen, por qué las fake news encuentran en esta vía el punto de ataque, el punto donde ellos tienen que operar. Y ahora vamos a ir mirando más adelante qué cosa hay, ¿no? Para esto debemos entender cuáles son las categorías de fake news. Y vamos a entender que principalmente son 4. El contenido engañoso, como dice ahí, es intencionado con el fin de desprestigiar. Actualmente se usa en campos de política, de entretenimiento y el deporte. Por ejemplo, yo estoy hablándoles desde Perú, y acá en Perú pues hemos tenido y seguimos teniendo mucho de eso como consecuencia del proceso electoral para el cambio presidencial, ¿no? Entonces ha sido muy intenso y sigue siendo intenso, inclusive ahora. El contexto falso. Este tipo de fake news se da cuando el contenido genuino se defiende con información de contexto falso. Después el contenido manipulado, que seguro es uno de los que más en común recibimos, ¿no? Es aquella fake news con información o con imágenes genuinas que se manipulan para engañar. Y el contenido fabricado, que muchas veces está también vinculado a estos ejércitos de troll, contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado para engañar o perjudicar, estas famosas cuentas que simulan ser la oficial y terminan dándonos comunicados que finalmente no tienen nada de cierto.
¿Cómo se viralizan? Se viralizan a través de las redes sociales. Eso ya lo vamos a ver, y ustedes lo conocen perfectamente, no vamos a detenernos más, pero también qué cosa se viraliza, y este es un ejemplo de noticias que se viralizan. Ahora tenemos temas de políticas, temas de problemas en el Medio Oriente, como hubo también las Olimpiadas, el tema del deporte, en fin, hay algunas noticias que sirven a estos ciberdelincuentes para sacar estas fake news en muchos casos y al mismo tiempo saber que va a ser leída y en algunos casos acompañar con estos famosos troyanos que son para las diferentes industrias, no solamente son troyanos bancarios, para las diferentes industrias, para obtener información que seguro esto va a ser clave para ellos y para sus fines, que acuérdense, nosotros estamos orientando en esta presentación hacia la defensa nacional, entonces vayamos fijándonos siempre esta relación con aquel factor humano a cargo de desarrollar alguna labor vinculada a la defensa nacional, pero podría ser en cualquier industria, no obstante eso, pero estamos yendo en este caso a esa línea, ¿no? Y sobre la preocupación, las amenazas de la fake news, acá es claro, ¿no? De los países analizados, el que más preocupación muestra por las noticias falsas o las fake news o la desinformación es Brasil con un 84%, mientras que los Países Bajos 32%. ¿Por qué esto? Hay algunas opiniones que van en línea con el nivel de educación también que se tiene en este aspecto de la ciberseguridad, de los riesgos cibernéticos. Entonces, podría tener vinculación con lo que tratamos en el año 2000 en la OEA cuando nos juntamos y vimos que queríamos tener y trabajar lo que se llamó la gobernanza del Internet, de cara al Internet de las cosas, que ya venía y sabíamos que nos iba a traer seguros riesgos y complejidades, pero finalmente tras una semana que estuvimos trabajando ahí, no llegamos a nada concreto respecto a la gobernanza, porque chocaba contra un derecho que está en las constituciones de todos nuestros países, como es el derecho a la libertad de la expresión. No obstante, sí hubo coincidencia cuando se habló de que con el punto, respecto al punto de lo que se llama el analfabetismo digital en temas de ciberseguridad, que somos buenos usuarios, pero no hemos tenido una buena formación en el tema de ciberseguridad. Y eso lo vamos a ver en el gap inclusive generacional. Julián. Que vamos a hablar, que este gap generacional está asociado con cómo nos hemos formado con lápiz y papel, y hoy por hoy eso, pues los jóvenes, los niños, mejor dicho, solamente interactúan con plataformas que virtualmente es la comunicación o tiene que interactuar. El ejemplo claro es lo que a veces menciono, ¿no? El álbum de fotos. El álbum de fotos para nosotros, era ese álbum que se volteaba y que estaban las fotos ahí impresas. Entonces, si nosotros le llevamos un álbum de fotos a un joven hoy día, a un niño, mejor dicho, busca que la foto a ver si interactúa. Si no interactúa, está malogrado, porque no sabe que tiene que voltear la página. Entonces, son conceptos y enfoques totalmente diferenciados desde el inicio, desde la formación. Entonces, pero estos engaños, estos fake news han tenido una etapa previa. Y han tenido una etapa previa que inclusive han afectado a empresas de seguridad importantes en el mundo. Una empresa, la principal empresa de seguridad digital, que fue afectada cuando se hizo una estrategia de ataque a uno de sus principales ejecutivos, un pendrive que era dirigido, era como un spear phishing, en este caso. Acuérdense que así como hay este congreso, cuando no había pandemia, normalmente era presencial, y en estos congresos muchas veces se pide la relación de quiénes van a asistir, quiénes son los invitados, y se busca a veces un invitado especial. Yo digo cuando hay estos eventos, no digo que es la generalidad, sino que a veces aprovechan esas circunstancias, son a veces un expositor, y este expositor medio simulado busca a una determinada persona para entregarle un pendrive dirigido. Y eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en este caso, ¿no? Donde acá ustedes van a ver que este ejecutivo sale, y esto ocurrió así, salió de sus oficinas, claro, no lo grafican en una feria, pero lo graficaron como que en el exterior, y lo que hicieron fue le dieron el pendrive que tenía esta inyección de malware, y él para probarlo, o sea, en vez de llevar el folleto para probarlo, lo que hace es lo que muchas veces hacemos todos, ¿no? Lo colocamos en el dispositivo sin antes haberlo pasado por las líneas
de seguridad de la información o de ciberseguridad de este staff para que haga un análisis si es que realmente se puede utilizar o no. Y lo mismo, tenemos el caso inferior con un tema de que de, de la gente que necesita tener una creencia y el ciudadano de pie, el ciudadano común, pero que podría ser el familiar de, o el amigo o el pariente o el compañero de estudios de una persona que trabaja en defensa, por ejemplo, que trabaja en algún sistema de inteligencia, X cosas, y lo que sucede es que va y quiere ir a creer en este famoso adivino que le lea la suerte, X cosas. Este es un video de hace ya algunos años donde la persona adivinaba, digamos, todo lo que supuestamente le pasaba a este visitante, pero al final lo que hace es descubrir que todo lo que esto le iba contando, todo lo que ocurría, realmente lo sacó del Facebook, lo sacó de las redes sociales, y en un momento al final del video jala como una cortina que había, y estaban todos los hackers ahí trabajando con sus redes sociales, y de ahí sacó toda esa información de ellos. Es extenso, así que no voy a demorarme en esta parte. Y lo que vamos a ver es lo que sigue. ¿Por qué se dio y por qué continúa en el 2021? ¿Qué cosa busca? Entonces, lo que tenemos aquí es lo que les comentaba antes, ese famoso gap generacional, ese cambio generacional. Esta es una oportunidad, sin duda, para los que trabajan los fake news y para también los crackers, no digamos los hackers, sino los crackers, lo que son de la línea oscura, en donde aprovechan que por ejemplo, hoy por hoy a los congresos que hablo, los congresos presenciales, a veces he tenido la oportunidad de preguntar, oiga, ¿en qué escala se encuentran los asistentes? ¿Cuántos están entre 20 o entre 18 y 25? ¿Cuántos están entre 25 y 30? Y donde normalmente hay la concentración es de 40 para adelante o de 50 hacia adelante, de 40 hacia adelante, y de pronto va bajando y va disminuyendo, pero es algo que yo explico que no lo entiendo del todo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede? Porque la amenaza, estas personas que atacan, normalmente a veces están de Europa del Este o del Asia, pero son jóvenes, son muchachos de 14 años, de 13 años, de 12 años, en fin, muy hábiles en esto, y que realmente el que está tratando de contrarrestar y manejar esta estrategia tiene 45, tiene 50. Entonces, al final hay un gap generacional, ahí nos tienen una ventaja. Está bien que estemos nosotros, que firmamos los presupuestos, que decimos cómo debería ser la estrategia, pero tiene que acompañarnos también este otro elemento que es mi punto de defensa en la estrategia y que generacionalmente está más alineado con el atacante respecto al rango de edad. Entonces, todo está en cómo nos hemos movido. Por eso es que antes comentaba que somos buenos usuarios digitales, pero no necesariamente todos tenemos una buena educación en temas de cibernéticos, de riesgos cibernéticos, de cybercrime, de cybersecurity. Y un ejemplo que yo decía, bueno, no sé si pudiésemos en algún momento medir en un auditorio como el presente, ¿no? Donde ahorita estamos 87, 88 personas, ¿cuántas de las 87, 88 personas tenemos realmente antivirus, por ejemplo, en nuestro teléfono? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Podemos responder eso cuando hoy por hoy los ataques de los troyanos principalmente van al teléfono y la gente sigue pensando todavía que tenga que proteger solo el laptop o el desktop y no necesariamente este dispositivo que es hoy el más atacado, ¿no? En donde la información es comprometida? ¿Qué pasa en un minuto en Internet? Pasa todo esto, la escala que ha ocurrido entre el 2016 al 2019 y del 2019 al 2021 es impresionante, especialmente por la pandemia, porque tuvimos que ir de pronto todos a la casa y temas que estaban proyectándose, que estaban encaminándose, tuvieron que acelerarse, muchas veces no seguidos con los elementos de la seguridad que se requeriría, digamos, en su cabalidad. Y para esto hay que entender también el otro factor que es aprovechado, o sea, es el nuevo usuario digital, el nuevo cliente. Cuando hablamos del nuevo usuario digital, ¿cuáles son sus características? Es una persona conectada totalmente, es participativo, es exigente, es autónomo, multitarea, multicanal, multidispositivo. Entonces, a ver,
acá hay una parte donde las distintas industrias tienen que enfocar a su cliente, tienen que comunicarse con él, tienen que ofrecerle servicios, tienen que interactuar con ellos, entonces tienen que salir en este contexto. Por el otro lado, ¿qué cosa espera el usuario? Espera experiencia, esa famosa experiencia wow, la personalización, la inmediatez, el mínimo esfuerzo, este aspecto híbrido, y por otro lado el usuario está dispuesto a co-crear con la empresa, con la industria, con la institución, con la sociedad, con el gobierno, la colaboración, trabajar bajo un enfoque de autoservicio, transparencia, liquidez y el poder de usuario también, ponerlo en esta co-creación. Entonces, cuando empezamos a ver este nuevo enfoque y cómo la sociedad se mueve y decimos, oye, carambas, necesito moverme en esa línea, también tenemos que entender qué sucedió, quién pone el norte. Entonces, en este enfoque donde son las empresas, que eran las empresas líderes, este norte, antes estaban acá otro tipo de industrias, pero ahora son industrias de tecnología. Entonces, inclusive, por ahí que habían bancos, antes un Citibank, un Bank of America, pero realmente no. En los top ahora son todas de tecnología y eso es lo que está poniendo la línea. Y el personal de defensa y el mayor, el subalterno, el coronel, el general, el almirante, también son usuarios de Netflix, también usan Facebook, también usan su dispositivo, también usan Microsoft o compran en Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tengo un montón de apps en los teléfonos y que no todas son de esas empresas, sino son a veces apps que uno no sabe, las vio y las bajó o de pronto la compartieron y no tiene mayor información. Entonces empezamos a entender una lectura que ellos dicen, oye, y esto es una oportunidad para mí. Y de pronto, la escalabilidad que está tomando. Fíjense en el cuadro de la derecha, cuánto tiempo tomó para que un canal tenga 50 millones de usuarios, y nos vamos al extremo de la radio, que tomó 38 años, la televisión 13, pero ese famoso juego de Pokémon Go, por ejemplo, menos de 30 días, ya tenía más de 50 millones de usuarios, y más adelante vamos a hablar algo de eso. Y la forma de interacción también, que Cisco hizo un análisis hace algunos años, y ya decía que el machine to machine, por ejemplo, iba a tener cerca del 80% de interacción. Entonces, todos estos temas realmente nos llevan a entender el gap generacional, la oportunidad de comunicación, la forma como evoluciona la tecnología. Entonces, los fake news encuentran ahí una oportunidad, no solamente para desinformar, sino también en algunos casos a través de fake news y que tú escuches lo que quieres escuchar cuando previamente te han mapeado, te han estudiado, puedas tener también algún otro tipo de colocación de malware en tus dispositivos que les permita a ellos tener información y que inclusive en la defensa, como lo vamos a ver más adelante, son de alto riesgo. Entonces, empezaríamos a mirar cómo ha sido esta evolución tecnológica, pero yo quisiera solamente irme por esta que dice impresión 3D en el lado derecho, en la segunda línea, empezando de arriba, y lo que claramente es, hoy por hoy, siguen chequeándose la maleta, chequeándose si uno tiene algún tipo de armamento en los aeropuertos y cosas por el estilo, cuando simplemente lo que tiene que hacer es pasar al otro país con el programa en su teléfono y en el otro sitio busca una impresión 3D que próximamente van a estar en las casas, todas las impresoras 3D. O sea, uno va a comprar por catálogo, le van a mandar el programa y busca la impresión 3D y la imprime en su casa. Hacia eso estamos caminando. Entonces lo mismo va a pasar con un arma. Yo no necesito pasar con un arma, yo lo que necesito es el programa en mi teléfono, y una vez que tenga el programa en el teléfono, llego al siguiente sitio, lo imprimo, o de lo contrario, en el otro lado lo obtendré, y sencillamente ya tengo el arma, ya no tengo que tener ese control en este momento y buscar solamente la munición, que eso sí es todavía necesario. Entonces, de ahí pasamos al tercer punto, la fake news y los buscadores. Google, Yahoo, Bing, Facebook, otros, ¿no? Y vamos a pasar acá y vamos a ver que la pandemia hizo algo. Hubo estudios de qué cosa iba a pasar de cada 5 años, de acá 10 años, de acá 15 años, y de pronto todo esto se vino al momento, al año 20 y al año 21. Entonces, ¿qué ha pasado con ese movimiento? Y al virtualizar, digamos, todos han pasado sus temas a apps, han pasado a plataformas virtuales, y realmente
este punto que se llama términos y condiciones, donde nosotros no le ponemos atención, qué cosa dice, qué alcanza, qué nos comprometemos, solamente ponemos a aceptar por tener un proceso rápido de bajar, digamos, al dispositivo una app tradicional, lo que no vemos cosas como esta, por ejemplo. Pero acá, imagínense, estamos hablando de empresas serias como Google, como YouTube, como Wikipedia, como Facebook, en donde dice, estas son las condiciones que me has aceptado, esto es lo que has dicho que sí. Acá pongo un resumen. Pero no solamente es eso, sino que si al final miramos más a detalle, le he dado sí para que sepa mis contactos, le he dado sí para que pueda acceder a mi micrófono, le he dado sí a mi cámara, le he dado sí a mi identidad, a que lea mis contactos, a que lea mis contenidos. Hay otro sitio donde dice tu identidad. Entonces la pregunta es, en la casa, salgamos del mundo virtual, en la casa yo dejo la puerta abierta para que todo el mundo entre y mire y vea y escuche y sepa, pase al comedor y vea qué como, a la cocina qué cosas estoy preparando, cuál es mi estilo de cómo decoro la casa, qué medidas de seguridad tengo. No, pero acá sí lo he hecho, pero la gente no sabe, no conoce qué cosa hizo, ¿no? Pero lo bajaron. Entonces, fíjense, hay un documental que es El dilema de las redes sociales. Este documental, como van a ver acá, claramente dice, son los ejecutivos lo que dicen, ¿qué cosa han hecho? That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Bueno, entonces, de ese documental yo me hago el trabajo de extraer algunas frases, ¿no? De estos mismos ejecutivos, que son quienes han trabajado en los desarrollos y en toda la propuesta hacia su clientela. Y ellos dicen lo siguiente. Dice, las reflexiones de ex ejecutivos de las principales empresas de redes sociales son: alerta respecto a las formas adictivas de cómo se opera. Hoy se vende a los usuarios, tú eres el producto. ¿Cuánto tiempo podemos retenerte en la pantalla? El producto es el cambio gradual de nuestro comportamiento, es un cambio sutil. Se vende certeza, buenas predicciones y se necesita mucha información. Mercado de futuros que comercializa comportamientos. Lo saben todo, crean un modelo que predice nuestras acciones, estrategia soportada en tecnología persuasiva. Esto de tecnología persuasiva lo enseñan en la Universidad de Stanford y te dicen realmente cómo busca modificar el comportamiento y experimenta el contagio a gran escala. Entonces, esto no lo decimos nosotros, lo dicen los que lo crearon realmente, y yo los invito, si no han visto ese documental, véanlo, que es muy gráfico. Y en ese sentido también estuve tratando de representar cómo es este medio, ¿no? ¿Cuáles son las 3 variables que deberíamos considerar? La tecnología, el negocio, la amenaza, el riesgo y la seguridad. ¿Y qué es lo que pasa con la seguridad? No logra llegar con la misma velocidad que está avanzando todas estas líneas de la ciencia, la tecnología, el negocio basado en estos desarrollos tecnológicos, las amenazas y los riesgos que encuentran una oportunidad también en este desarrollo, y la seguridad tratando de acompañar. Pero ahí en la seguridad ustedes ven una cosa muy importante, el hombre corriendo, la persona está ahí. Entonces todavía somos muy susceptibles de ataques mientras que sigamos siendo el factor humano el centro de la ejecución de todas estas estrategias de defensa, y eso ocurre también en la defensa nacional. Entonces, hablamos del cambio de uso de tecnologías y las fake news, y en ese sentido
vean esto. Vamos a ver una especie de representación. Les hablé de Pokémon Go. Miren cómo acá creaban también una especie de fake news que iban a poner, digamos, servicios de Pokémon Go o detección de Pokémon Go en determinada plaza, y la gente iba. Lo único que entonces se desplazaban a ese sitio porque tenían la noticia por fake news, y efectivamente previamente habían colocado ahí un código QR y ellos daban señal, y con esta señal estaban robando toda la información de los dispositivos que efectivamente estaban jugando en la zona y realmente buscando capturar sus Pokémon, ¿no? Entonces, esto funciona en los aeropuertos porque sabe de que la gente se va a subir a un avión 6 horas, 7 horas, 8 horas, y mientras tanto ya le brindaron servicio de internet, pero también ya robaron toda la información que uno tenía en el dispositivo, y que realmente, como son gente que viaja constantemente, está expuesta a que estas cosas le sucedan. No vamos a demorarnos en toda la presentación esta, pero también, así como esto sucedió con Pokémon Go, de pronto con el tema de la pandemia, tuvimos que llegar a este escenario en donde la gente de pronto vio la seguridad de otra manera, con el tema de la salud, la educación, las graduaciones. Digamos, países que estaban más avanzados pudieron hacerla de esta forma, y el deporte leerlo de otro lado, mientras que las ciudades estaban vacías y la gente en su casa. Entonces, ¿cómo no las fake news y cómo no las amenazas virtuales y el robo de información y todo lo que está alrededor de este tipo de escenarios iba a encontrar una oportunidad en ese lado, sumado a un escenario de gente que no necesariamente está muy bien formada en el campo de la ciberseguridad o de los riesgos cibernéticos? Entonces, pero de pronto también nace algo adicional. El doctor Yuval Noah Harari tiene unos tratados muy interesantes de lo último que le llama vigilancia bajo la piel. ¿Y qué cosa nos dice el doctor Harari? Dice que efectivamente pues ahora tienes que usar algunos dispositivos para saber si que cambiaron tus factores, ¿no?, de las características fisiológicas, y realmente y si la temperatura cambió y qué cosas, y para saber con quién interactuaste previamente. Y entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Pero entonces, ya tu información personal es pública, porque a través de las redes sociales es pública, quieras o no, es pública. Y lo que tienes para ti es lo que tienes bajo la piel. Pero si esto va a ser ahora por conocimiento, por la necesidad, por la coyuntura, por la pandemia, va a ser conocimiento, bueno, de los sectores de salud, mientras que sirva para eso está bien. Pero si de ahí llega a temas de la parte comercial, la parte de la seguridad, la parte de la inteligencia, realmente ya no vas a tener nada tuyo. Entonces, hay esta zona gris, esta zona de riesgo que también, respecto a las personas, es una alerta que nos dice este científico. Y por otro lado, ¿cómo está cambiando el empleo del futuro? Entonces, tenemos ahorita el ejemplo de acá del desintoxicador digital. Plataformas digitales por tantos años podría traer consigo nuevas enfermedades mentales para todos, y se va a requerir especialistas que ayuden a las personas a alejarse un poco del mundo del hiperespacio y de estos mundos virtuales y demás. Pero también está el especialista en ciberdelincuencia. Hay una serie de empleos muy interesantes, y también hace algunos años Facebook le pasó esto. Un lenguaje por sí mismos no había sucedido jamás en la historia de la humanidad. Le cuento, mire, la División de Inteligencia Artificial de la red social tomó esta decisión antes de perder el control de Bob y de Alice. Los especialistas de esta área los desarrollaron a estos bots para ver si eran capaces de interactuar en varias situaciones. Los programaron en varios idiomas, pero estos bots hablaban principalmente en inglés. Bueno, pues después de un tiempo comenzaron a utilizar palabras sin sentido, aleatorias. Los investigadores pensaron que se trataba de un error en el sistema que habían programado. Sin embargo, se dieron cuenta de que era un patrón y que los bots habían logrado comunicarse con un lenguaje propio. Crearon un lenguaje, así es que optaron por apagarlos hasta entender mejor las posibles... Bueno, imagínense, o sea, se crean estos robots con inteligencia artificial, no lo logran controlar y finalmente ellos crean su idioma, se tienen que apagar. Entonces, y esto ya ocurrió hace algunos años. ¿Qué pasa ahora después del caso WannaCry? ¿Por qué seleccionó el caso WannaCry? Porque realmente, pues, esto tuvo un impacto con ransomware a nivel mundial de esta magnitud.
Acá en Perú empezó por un operador de telefonía que se conoció, pero realmente tomó bancos centrales, sistema de trenes, sistema de aviones, tema de producción, tema de comunicaciones. Este es un ejemplo de lo que podría ser una guerra cibernética, previo a una guerra cibernética, y además en ese entonces se dijo que este ransomware había salido de algún país puntual, de los servicios secretos de un país puntual, entonces hubo acusaciones de un país a otro, en fin, entonces claramente esto es lo que va a suceder, pero ¿saben qué es lo extraño? Que en Estonia, en el 2007, esto pasa en el 2017, en el 2017 pasó exactamente lo mismo, y dejaron a Estonia totalmente aislado durante una semana. Claro, fue por hacktivismo, por un tema de rechazo a un cambio de era de la Unión Soviética, algunas señales, realmente habían movido una estatua, eso es lo que había ocurrido, pero en fin, pero lo aislaron durante una semana. 10 años después, logran secuestrar todas estas computadoras de, digamos, servicios críticos a nivel mundial y finalmente, ¿qué pasó? Y de ahí tienes el caso de Cambridge Analytica. El Cambridge Analytica, acá, por ejemplo, vamos a ver una historia. La compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones de Facebook. ¿Cómo funciona? La prueba de personalidad de los 5 grandes ha sido utilizada por psicólogos durante años. Te puntúa en 5 rasgos principales. Apertura al cambio, ¿estás dispuesto a vivir nuevas experiencias? Escrupulosidad, ¿qué tan perfeccionista eres? Extraversión, ¿te encantan las fiestas? Amabilidad, ¿eres solidario? Inestabilidad emocional, ¿te preocupas o te enojas fácilmente? Mezclados, estos rasgos amplios clasifican a las personas en tipos de personalidad. Por ejemplo, esta es una personalidad aventurera. Es abierta, un poco neurótica y ama la variedad. O un protector, agradable, extrovertido, piensa en los demás. O una ejecutiva, concienzuda y abierta, es una líder natural. ¿Y el algoritmo? Varios estudios dicen que es impresionantemente preciso. Con solo 10 me gusta, puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. Con 150 me gusta, es más preciso que tus padres. Y con 300 me gusta, es mejor para predecir tu personalidad que tu pareja. Pero todos los días compartimos mucho más que me gusta. Nuestra huella digital es una enorme red de publicaciones, enlaces compartidos, mensajes, fotos que proporcionan a Facebook más información sobre quiénes somos. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016. El ex jefe de la compañía, Alexander Nix, afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los 5 grandes de cada adulto en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con toda esa información? En Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos, adaptados a los miedos, necesidades y emociones más íntimos de las personas. Por ejemplo, una de las promesas clave de Donald Trump era defender la segunda enmienda, el derecho individual a portar un arma. Entonces, el puntaje de los 5 grandes de un usuario dictaba qué anuncio aparecía en su muro. Por ejemplo, la aventurera, la persona de mente abierta, a menudo impulsiva, a veces nerviosa, podría haber visto algo como esto. Un anuncio con el mensaje de que la libertad debe estar protegida de amenazas externas. O para el protector, el guardián, un anuncio como este, que sugiere que las armas son esenciales para cuidar a los demás. Y finalmente, la ejecutiva, la planificadora de pensamiento racional, recibe un mensaje sobre cómo proteger a su familia y su futuro. Bueno, el video es más largo, pero claramente lo que dice es cómo trabajaron y manipularon y sacaron informaciones segmentadas. Entonces acá claramente volvemos a lo mismo. La persona que trabaja también en el sector defensa es susceptible de que esto ocurra. Entonces, hay un estudio, voy a pasarlo rápido porque estamos terminando, hay un video que solamente lo voy a poner un segundo, ¿ok? Donde claramente habla también sobre este estudio. La Universidad de Oxford tiene un proyecto de investigación sobre propaganda computacional. Esa iniciativa empezó a investigar desde hace unos 4 años en cuáles países podía encontrar evidencia de campañas organizadas para manipular a las personas a través de redes sociales. En el 2017 lograron encontrar pruebas para asegurar que eso estaba ocurriendo en 28 países.
Un año después, en el 2018, encontraron evidencia para 48 y el año pasado encontraron pruebas para 70 naciones en el globo. Su último estudio no menciona a Costa Rica, pero eso sí, la Universidad de Oxford encontró evidencia de casos en Honduras, en Guatemala, Colombia o México. Bueno, por efecto de tiempo vamos a cortar esto, pero para entender, hay un estudio, este estudio se lo recomiendo, es muy interesante y empieza a mostrar cómo en estos países empezó a trabajarse este tema de la desinformación, la manipulación de la información, utilizando las redes sociales y realmente la categoría, qué cosa había por agencia de gobierno, qué por tema de política, qué por el sector privado, qué por organizaciones civiles, qué por influencers, y realmente también los tipos de mensajes enviados, las estrategias de comunicación, los tipos de cuentas falsas que se han estado trabajando, ¿no? Seguido esto, ya para ir cerrando, las fake news y la ciberseguridad, lo que nosotros podemos decir es que tenemos que entender qué cosa es ese territorio donde está, que es el ciberespacio. Nosotros normalmente vemos el 10% de lo que es el ciberespacio, en donde estamos viendo el Amazon, el Yahoo, el Uber, el Instagram, el Google, el LinkedIn, YouTube, todo lo que vemos está ahí en ese 10%, pero en el 90% que no vemos está en la Deep y Dark Web, donde hay todos estos temas de riesgo. Esta es una pantalla, una captura de una pantalla donde se venden droga a discreción, se venden armamentos, dispositivos para operar en los cajeros automáticos, sicarios, temas políticos, temas de carding, por ejemplo, para el sector financiero. Todo eso ocurre y hay diferentes formas de ataques en esta modalidad, y lo que estamos viendo también que cuáles son las 4 aristas que aparecen de riesgo: la ciberextorsión, el ciberterrorismo, el ciberfraude, la ciberguerra, conceptos que son ampliamente conocimiento de ustedes, pero que claramente lo que van a mostrar es, si es que conocemos todo esto que viene a continuación, que al ser nosotros el factor humano que ejecutamos en defensa de estas cosas, de pronto si estamos preparados para atacar, para entender todas estas diversas tipologías de ataques a las que estamos expuestos. ¿Cuál es el perfil del defraudador? Si es que lo hemos organizado, entendido en su organización, en su formación, y si pasamos los filtros necesarios sobre las personas que trabajan con nosotros o que están en esos puestos claves, en esos puestos hasta el más básico del monitoreo, con la finalidad básico en el tema de la defensa, para detectar y para responder también, más allá de la estrategia, más allá de, o sea, es decir, si no tengo monitoreo no tengo nada, y es ejecutado por personas. Y el ejemplo claro acá es una línea. Por ejemplo, toqué Perú, que es mi país. Entonces, hice un corte hace algunos años para que vean cómo estaba Estonia, cómo estaba Perú, pero también cómo estaba en el tema del PBI, la posición. Estábamos en el avance, en el ranking de la economía, en el puesto 69, pero en el mismo año, en el tema de educación, estábamos en el puesto 136, solamente seguido de 2 países del África. Entonces la pregunta es, este balance entre desarrollo económico y educación, y obviamente si no estamos hablando de educación en general, menos hablamos de educación en ciberdefensa, en ciberseguridad, pues las cosas iban a ser más complicadas. Pero sin embargo, si ven los top 10, 6 países de Latinoamérica son los que tienen más inyección de malware según un estudio del Anti-Phishing Group, y después el estudio que hizo de la misma época el BIT y la OEA, hablaban de cómo estábamos en educación cibernética, los niveles. Entonces miren esa parte donde dice formación educativa públicas y privadas, capacitación de empleados en seguridad cibernética, sensibilización, realmente habían temas muy importantes con los cuales trabajar. Centro de mando y control, 1 línea, capacidad de respuesta a incidentes, 2, gestión de crisis, 1, planeamiento, 2, redundancia digital, planeación, 1, organización, 2. Claro, esto ha ido cambiando en el tiempo, pero esa es la foto. Entonces, ¿cómo el ataque cibernético y la fake news no van a encontrar un punto interesante? Y por eso que consecuentemente han pasado y seguirán pasando situaciones como las que se describen en esta línea, en donde claramente quiero resaltar el caso de Estonia del 2007, y lo que si miramos para los siguientes eventos, este tema del falso atentado contra el presidente Obama, o el robo a esta empresa de seguridad digital top del 2011, donde se llevaron estos planos importantes vinculados al tema de defensa, o el caso SWIFT, o muchos tantos más que están. En realidad, cierro con estos comentarios finales, disculpen que me haya extendido, me quedan 2 minutos. Como hemos visto, el actual proceso de transformación digital global, las fake news son parte de un sistema de desinformación masiva o en cadena principalmente por plataformas virtuales,
y con fines subrepticios que obedece a intereses móviles vinculados a motivaciones políticas, de índole reputacional, fines económicos, geopolítica, la seguridad pública o nacional, e incluso pueden tener un impacto de ámbito regional, global, entre otros. Un frente especial de atención son los sistemas y los comandos de ciberdefensa o los cibercomandos que hoy día se están formando en los diferentes países con mucha intensidad y se tiene que trabajar en estos frentes que hemos hablado. Este sistema de desinformación toma fuerza en la baja educación que aún predomina, acuérdense del gap que les hablaba, a nivel respecto de las condiciones básicas de seguridad o ciberseguridad para operar en un mundo virtual o ciberespacio. Y por el otro aspecto, la alta demanda de usuarios de mecanismos de comunicación e información. Les dije, hay un tema de un gap generacional. La cibereducación, la ciberseguridad, la ciberinteligencia con inteligencia artificial son los frentes por mayor para trabajar desde la base de la educación, o sea, el colegio. Las mallas de educación desde la base, el niño o el joven tiene que formarse en estos conceptos, porque los utiliza, pero realmente ustedes miran las mallas de educación y no tienen esos cursos, porque sí les enseñan desde muy chicos a hacer páginas en internet, pero podríamos estar formando un hacker potencial, básicamente. La educación de una sociedad y en distintos momentos de la evolución. Es lo que quería compartir con ustedes en el tema de la defensa. Por ende, esto se aplica a defensa, pero se aplica a diferentes frentes. Los casos que he mostrado, no por efecto de tiempo no he podido entrar al detalle, pero que han ocurrido, que lo he mostrado al final, son temas que se iniciaron con engaños a los miembros de algún tipo de rol en el mecanismo de la defensa nacional o la defensa, digamos, en algún caso privado, ¿no? Eso es, y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, José. Hemos terminado, en efecto, a las 7:45. Sin embargo, nos hemos quedado sin tiempo para preguntas. No veo preguntas en el chat. Es un tema inmenso. No, me surge pues, la idea de que esto daría para muchas jornadas de talleres, charlas. Sí, es enorme. Hay dos comentarios aquí en el chat de José Rodrigo Núñez Gavilanes. Dice: felicitaciones por su excelente exposición. Y tenemos también un comentario de Carlos Álvarez. Dice: cibercrimen aprovecha las debilidades en la legislación de cada país donde existen vacíos legales, los cuales causan y ocasionan delitos informáticos. Le envía un saludo desde el Banco de Crédito del Perú en Bolivia. ¿Es así, no? Sí, así es. Sí, gracias. Sí. Y efectivamente, ese tema del gap en la legislación es importante. En algún momento pude participar en la formación de la ley de delitos informáticos y hasta antes de eso, cuando se hablaba de los phishing o de la captura o de la clonación, por ejemplo, en cajeros automáticos, un juez me decía: ¿a quién meto en la cárcel? ¿Al cajero automático? ¿Por qué? ¿Donde ocurre la clonación? Entonces me dijo: esos son los vacíos que tiene la ley, ¿no? Alguien pone el dispositivo, pero lo puso, pero todavía no se dio la clonación. La clonación es cuando el cajero captura, pero entonces voy a meter en prisión al cajero y ahí es donde de pronto sale este tema, pero ya hay otro tipo de incidencias, ¿no? Así que, bueno, ese es el punto. Tenemos un comentario de Clever Pereira que me salté sin querer. Dice: Clever Pereira es coronel uruguayo, también es conferencista en nuestro congreso. Dice: lo de la primera parte en cuanto a la libertad de expresión. En Uruguay hay libertad irrestricta de expresión, pero se puede y debe presentar ante las fiscalías las irresponsabilidades en lo expresado, con excepción de la prensa, que pueden ampararse en el secreto profesional. Sin duda. Es bien diverso eso. Entonces, y como se dijo, es un tema bien amplio. Cuando hablábamos de la libertad de expresión, me refería a que lo discutimos en la OEA de cara a la gobernanza del Internet por las amenazas que venían, por ejemplo, por el Internet de las cosas. Íbamos a tener dispositivos como el microondas, como la refrigeradora, como el televisor, teniendo opción a Internet, y la pregunta era si tenían todos los mecanismos de protección que eviten el robo de información, porque, por ejemplo, sabemos que los Smart TV que se ponen en diferentes lugares de los domicilios, pues son puntos de escucha muchas veces, ¿no? Entonces, así como esos ejemplos, es muy importante, y hasta los anexos con los teléfonos inalámbricos, que sirven de micro también, y uno los tiene a veces en la casa por facilidad.
y pueden terminar siendo un punto de escucha claramente, entre otros temas. Norman Romero de Ecuador, colega suyo también del ámbito suyo, dice: felicitaciones, José, por la exposición. Por la exposición, doctor José Marangunich. Esto es un mundo de nuevos riesgos que estamos viviendo y el reto es cerrar las brechas priorizando los riesgos más críticos. Muy buena acotación. Y Eric Mendieta también dice: excelente exposición, realmente el tiempo muy corto. Sí, así es, Eric, muy corto el tiempo. Un gusto saludarlo y escucharlo, dice. A nombre de la coordinación del Congreso, Eric, un saludo muy especial a ustedes. Gracias por el interés y por el apoyo y por participar de este evento y de otros de SLASEG Internacional. Pues Wilfrido Aguilar, también muy buena presentación, estimado José, felicitaciones. De Cristian Valareso, dice: excelente exposición, es un tema muy extenso de tratar, pero ¿qué medidas podríamos tomar para detectar una amenaza de ciberataques? Bueno, hay diferentes temas de medidas a través de los SOC, del sistema de inteligencia artificial, del monitoreo, pero yo lo que quiero decirles es insistir. Sería bueno si pudiésemos hacer una encuesta de cuántos tienen una especie de alertamiento en su móvil, porque en su móvil lo van a atacar, ¿ok? Entonces, por ahí van muchas veces a las plataformas o a la información, porque no falta a que ellos no pasen defensa muy poco, pero que el tema de la oficina lo sigues yendo a la casa y lo mandas al correo particular, aunque ahora pues, mucha gente está en virtual, pero los riesgos vienen por ese lado, vienen por la familia, vienen por la falta de educación a nivel del hogar también. Entonces yo le digo, lo primero que hice por el cargo que tengo fue educar a mi familia en temas de ciberseguridad, pero no los eduqué yo porque si no les iba a seguir hablando el padre, ¿no? Así que pedí que algunos hackers que colaboran conmigo les hablen y realmente, y los más jóvenes y se entendieron súper bien, ese es el punto, ¿no? Entre otras cosas. Qué bien. Pues bueno, tenemos ya al siguiente expositor esperando para entrar a la sala. Gracias a ustedes. Gracias, José, ha sido muy grato coordinar esta conferencia con usted y le agradecemos por su participación en el Congreso. Vamos a pasar entonces a un saludo de parte de Santiago Rodríguez. Mi amigo Santiago, gracias Santiago, un abrazo. Saludos al Ecuador. Sí. Gracias, José. Y entonces los invitamos a la conferencia que nos queda hoy a las 8, ya vamos a entrar. Es la conferencia titulada La gestión de riesgos de origen natural, un pilar para las ciudades seguras y sostenibles, a cargo del magíster Jairo Estacio de Ecuador. Hasta pronto, en unos minutos nos encontramos con todos ustedes si quieren allí en la sala para la próxima conferencia. Gracias, José. Hasta pronto. Chao.